Bueno, pues yo antes de entrar en el tema que está en la pantalla, quiero darles pues un brevario de lo que vamos a ver durante los siguientes meses, durante las siguientes semanas. El objetivo que tiene es que haya una experiencia profunda con Dios, que todos tengamos una experiencia profunda con Dios. De eso se van a tratar las siguientes semanas. Va a ser, yo les pido a todos que no falten, que vamos a tener una experiencia de transformación, una experiencia de reorientación de nuestras vidas y una experiencia de restauración. Seguramente vamos a quedar cautivados con el Creador, con una renovada relación personal con Él. Entonces, yo les invito a que seamos eficaces, a que seamos tenaces con lo que viene. Vamos a tener extraordinarios expositores, no es así, de verdad. Vamos a tener temas como estos. El conocimiento de Dios se basa en la experiencia. Dios obra conforme a la naturaleza, a su naturaleza. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Va a haber una buenísima que es la 4, que se llama Ser Siervo de Dios. No se pierdan en lo especial esa, que es un llamado a todos, así como la selección nacional, pero aquí hay una buenísima noticia, que vamos a llamar a la sub-17, vamos a llamar a la sub-21, vamos a llamar a la sub-30, vamos a llamar a la sub-40, a la sub-50, a la sub-60, a la sub-70, a la sub-80, a la sub-90 y hasta la sub-100, y si hay más, vamos a llamar a todas las selecciones, porque quiero decirles que todos nosotros pertenecemos a la selección del reino de Jesucristo. Entonces, no se pierdan eso. Veremos que en el reino de los cielos no hay jubilados a los 30 años como el mundo te jubila hoy a los 30 años. Aquí en el reino de los cielos veremos que todos somos parte de un equipo soñado por Dios, y somos todos nosotros. Así es que, por favor, vayan preparando y entrenándose, porque Dios nos va a mandar al partido más difícil de nuestra vida, que es seguirle y serle fiel. Veremos también que Dios está obrando a nuestro alrededor, que Dios busca tener una relación de amor con nosotros. También, desde luego, Dios nos invita a participar en su obra. Veremos temas como que Dios habla a través de la Biblia, que Dios habla a través de la oración, que Dios habla a través de las circunstancias y se va a hacer carne ahí. Toda esta vida que hemos estudiado en meses y años pasados de la vida de José y ahora recientemente de la vida de Abraham, veremos cómo se hacen vida en nosotros. Veremos cómo Dios habla a través de la iglesia y veremos que hay que hacer ajustes para unirnos al equipo de Dios. Veremos cómo le hacemos para volvernos a Dios. Vamos a hablar de experiencias con Dios en el matrimonio, en la familia, en la experiencia de Dios con Dios en la iglesia, la experiencia con Dios en el mundo de los negocios y de los empleos. Veremos la experiencia con Dios en su reino. Veremos y cuando terminemos veremos la experiencia con Dios debe de ser permanente. Entonces yo los invito mucho a lo que vamos a ver en las próximas semanas, que no falten y que Dios tome en nosotros, haga de nosotros ese equipo y que seamos de sus seleccionados y que seamos titulares en cada juego. Bueno, hablando y entrando ya en nuestra materia, yo recibí un Instagram por parte del Señor, porque el Señor también se moderniza, pero lo usa para bien, y me dijo:
tienes que dar las buenas noticias. Todos estamos verdaderamente emproblemados, todos tenemos muchas circunstancias adversas y tal vez yo mismo carecería de calidad moral de venir a pararme a decir lo que voy a decirles sin decirles que mi vida es sin problemas y por supuesto que está lejos de serla. Pero pues cuando Dios manda un telegrama, pues hay que atenderlo, sea cual sea nuestra circunstancia. Como decía el expresidente Calderón, haya sido como haya sido, el Señor quiso que estuviéramos aquí. Pero antes de entrar en materia, porque yo sé que aquí yo tengo muchos letrados en la palabra, jóvenes y grandes, aquí el más chimuelo o chimuela, mascapiedras, ¿no es así, pastor? Entonces, pues yo no tengo nada que enseñarles, pero seguramente el Espíritu de Dios sí puede enseñarnos a todos. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este momento. Señor, ayúdanos, Padre, a entender que estas noticias que has de darnos son superiores a todo lo que tenemos, Señor. Señor, te pedimos que tú guíes este momento. Señor, danos la mentalidad que también estuvo en Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender este mensaje de una manera total, de una manera permanente que no se olvide, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos que seas tu Espíritu el que tenga que informar todo esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, no vamos a compartir de mi testimonio, ni nada comparado a lo que estoy viviendo. Y es lo que yo quiero que entendamos. A partir de ahí vamos a ver la vida más allá de nuestras circunstancias. Estas buenas noticias van más allá de nuestras circunstancias. Lo que muchas veces sucede es que amamos más las bendiciones del Señor que al Señor de las bendiciones. Y hoy quiero que tengamos y que redirijamos nuestro pensamiento a que las noticias de Jesucristo están muy por encima de las buenas noticias que todos deseamos y que por añadidura Dios nos da, como gozar de buena salud, como tener una estabilidad familiar, como tener un buen trabajo, como tener finanzas sanas, como tener una vida sin problemas. Eso no solamente lo deseamos nosotros los cristianos, también lo desea cualquier persona en el mundo. Quiere tener eso, pero nosotros que hemos recibido a Jesucristo tenemos noticias muy superiores a esas, muy superiores a esas. Todo esto anterior no hay nadie que no la quiera, pero son cosas añadidas. Estas noticias que están en Romanos 8, que por cierto sé que las mujeres tuvieron un estudio pero tremendo, ¿verdad? Ah, sí, ¿ya llegaron al 8 o no? Ah, bueno, pues entonces nos vamos a entender de maravilla entonces. Estas noticias de Romanos son superiores a todas aquellas que deseamos también honestamente. Pero yo te pido que por un momento tomes cada versículo y cada afirmación de estas buenas noticias y que en esas buenas noticias invitemos a la supremacía de Jesucristo en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos cada versículo y cada afirmación de estas buenas noticias, van a ser una realidad. Y nosotros, todo lo que
necesitamos y todo lo que deseamos va a ser añadido y vamos a poder sortear todas las vicisitudes de la vida cuando nosotros tengamos y afirmemos esto en nuestra vida. La premisa principal para esto, y es de este ejercicio que vamos a hacer, es: ¿hemos recibido a Jesucristo? ¿Sí? ¿Sí? 2, ¿tenemos al Espíritu de Dios? Bueno, entonces esto es para todos nosotros, y para el que tenga una duda también puede serlo haciendo esta premisa: recibir a Jesucristo y tener el Espíritu de Dios. Ahora, les pido que cada afirmación la recibamos como propios. Voy a parafrasear o parafraseé Romanos 8 en la primera persona del plural, porque voy a hablar de nosotros. La salvación, aun cuando para nosotros es individual, es un colectivo, porque para nosotros todos somos sus hijos. Todos nosotros somos hijos de Dios. Y en ese sentido, yo quiero que, y también hago una acotación. Yo creo que este capítulo nos puede enseñar muchísimas cosas más. Yo saqué como 17, 18, seguramente tú con más profundidad podrás encontrar el doble de bendiciones y de buenas noticias. Pero Dios me mandó este fax y yo voy a mandar lo que Dios nos dijo. En Cristo somos libres de toda condenación. Podemos caminar en libertad sin que nada ni nadie nos acuse. Somos libres de la condenación eterna. Qué bendición es poder salir un día y pase lo que pase, sabemos que vamos a estar con Jesucristo. Susi hoy nos compartía en la mañana que quién sabe si podemos salir hoy en la mañana y quién sabe si regresemos. Como decía en una película de Cantinflas que se llamaba La Bola, ¿no? Le decía: oye, Procopio, nos vamos a la bola y quién sabe si regresemos. Pues así va a pasar. Nosotros somos libres de toda condenación y si no regresamos, ya saben dónde pueden encontrarnos, vamos a estar en el cielo. Así es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nadie te puede señalar porque fuiste comprado con la sangre de Jesús. Así es que, por favor, a todos los que se han sentido, nos hemos sentido acosados de nuestros propios actos y de nuestras propias acciones o por alguien más, que les quede claro: en Cristo somos libres de toda condenación. Jesucristo, entre muchos de sus objetivos, fue dignificar a la mujer. Y cuando estuvo en el pasaje que todos ustedes conocen de la mujer adúltera, dijo: ni yo te condeno. Nos pide que no pequemos más, que es parte de todo, pero somos libres de toda condenación. Así es que vivamos en paz. No sé qué nos detiene, vivamos en paz, porque nadie nos condena. Somos más que vencedores en Cristo y somos libres de toda condenación. En segundo lugar, nuestro pecado ha sido redimido con la crucifixión de Jesucristo. Ya no hay dominio del pecado, ya no te domina el pecado. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos traspiés o que pequemos, pero nosotros con el Espíritu de Dios ya no somos dominados por el pecado. Si nuestra vida sigue siendo dominada por el pecado, es que no tenemos al Espíritu de Dios y valdría la pena dar unos pasos para atrás para estar conscientes de que Jesucristo ha sido nuestro libertador, nos ha redimido del pecado. Así es que aquello que te aquejó, aquello que pecaste, aquello que te hizo cometer muchas acciones que hoy estás pagando, eres libre de ese pecado. Jesucristo en su crucifixión te ha redimido
me ha redimido. En tercer lugar, el Espíritu Santo está produciendo en nosotros el cumplimiento de la ley del amor o de la ley justa. Perdón, si alguien quiere seguir en Romanos 8, puede abrir sus Biblias, ahí vienen unas preferencias, en los numeritos son los versículos en donde están inspirados. También está inspirado básicamente en la nueva versión, no, en la nueva traducción viviente, pero también hay referencias a la Reina Valera y a la nueva versión internacional. Entonces, ahí está, no estoy sacándomela de la manga, no estoy como Mandrake, nada es todo viene de parte de Dios, de su palabra. El Espíritu Santo está produciendo en nosotros el cumplimiento de la ley del amor o de la ley justa. Con ese Espíritu nosotros podemos agradar a Dios. Por esa ley del amor nosotros podemos amar inclusive al enemigo. Con esa ley nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Con esa ley, con lo que está produciendo en nosotros el Espíritu Santo, nosotros podemos caminar en amor y en justicia. 4. El poder del Espíritu Santo nos permitirá vencer el pecado y agradar a Dios. Ya no estamos hablando del pecado continuo que te tenía separado de Dios. Estamos hablando de aquel pecado o aquella tentación en la que nosotros mismos nos metemos o nos mete el diablo. Pero nosotros vamos a tener el poder de vencerlo y de agradar a Dios. Nosotros vamos a agradar a Dios a través de su Espíritu, venciendo al pecado. Otra afirmación es: el mismo Espíritu nos da vida y nos da paz. Tenemos paz y vida si permitimos que el Espíritu Santo nos controle. Y por consiguiente, y aunque sea repetitivo, vamos a tener vida y paz. ¿Tú quieres tener una paz que sobrepase todo entendimiento? El mismo Espíritu está, perdón, me distraje. El mismo Espíritu nos va a dar vida y paz. Entonces, cuando nosotros estemos en toda nuestra vida, nosotros pasamos por diferentes circunstancias. Y estamos pensando que a veces las dificultades nos hacen pensar: yo ya no quiero seguir adelante. Pero si nosotros seguimos al Espíritu que da vida y que da paz, vamos a seguir, vamos a quitar todo eso, porque nosotros ya ganamos, nosotros ya vencimos, nosotros tenemos paz. El Espíritu de Dios nos da vida, estamos vivos, ya no tenemos que andar como zombies, estamos vivos por la gracia de Dios. Hay que tenerlo claro, nosotros no tenemos ningún trato con la muerte. Nosotros estamos vivos y estamos vivos desde que recibimos a Cristo hasta la eternidad. Otra cosa importante, hemos sido declarados justos a los ojos de Dios. Así es que no hay ningún problema por decirte o que te hayan dicho que tú no eres digno de muchas cosas. Jesucristo nos ha declarado justos a los ojos de Dios. Somos justos, justificados a los ojos de Dios. Y vean la siguiente,
que es algo maravilloso. El Espíritu Santo un día nos levantará de los muertos. Ustedes dicen, bueno, nosotros sabemos que cuando nosotros nos muramos, nuestro espíritu y el alma estarán con Jesucristo, pero nuestro cuerpo estará en un féretro, en una cripta o en donde quede. Pero yo les digo, en 1 Tesalonicenses 4, 16, 18, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. El Espíritu Santo un día nos levantará de los muertos. Luego con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así es que anímense unos a otros con estas palabras. Las buenas noticias que nos da Pablo en Romanos son mucho más profundas y mucho más lejos. Yo les invito a que tengamos esa altura de miras en el Señor y pensemos que lo que ha de venir no es comparable con lo que estamos viendo ahora. Nosotros vamos a resucitar junto con Él y nuestros cuerpos serán levantados. Esa sí que es una buena noticia. Les recuerdo que somos hijos de Dios, que hemos sido declarados hijos de Dios a los que creen en su nombre. A ellos les dio la potestad de ser hijos suyos. Somos hijos de Dios. Tenemos el espíritu de adopción que mora en nosotros, que al recibirlo despierta en nosotros el clamor de decir, Abba, Padre. El pastor nos ha participado de este significado, que es una expresión muy cercana, muy familiar, un lenguaje muy familiar con el Padre. ¿Qué quiere decir mi Padre, Padre mío o papito? Ese espíritu nos da la cercanía para poderle decir, Abba Padre. En Gálatas 4:6 dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Nosotros no somos huérfanos jamás. Es Gálatas 4:6. Nosotros estamos con el Espíritu en la posición de exclamar eso. Dios nos da el Espíritu para que podamos decirle, Padre mío, eres mío. Todos nosotros tenemos un gran Padre, el Padre Todopoderoso. ¿Quieren seguir oyendo más buenas noticias? Somos herederos de la gloria, a pesar de todas las adversidades y fatalidades que este mundo caído propone. Somos herederos de su gloria. Yo ahí sí quisiera leer el versículo y dice, así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero fíjense bien, aquí pues todo el mundo se lo brinca, pero yo no puedo brincármelo porque es parte de la instrucción. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. Las adversidades, perdón que lo diga, pero podrían ser parte común de la vida de todos. Yo quiero saber si alguien me puede indicar
Si alguien no tiene adversidades o ha tenido adversidades en su vida, bueno, entonces es verdad lo que Dios dice. Dios jamás nos prometió no tener adversidades, pero lo que sí nos prometió es que Él estaría junto con nosotros para vencerlas. Así es que somos herederos, a pesar de todo lo que pase. Que no se nos olvide, y yo me lo recuerdo a mí mismo, que soy heredero de Jesús. Así es que tengamos en cuenta que esta parte de la gloria que vamos a tener, sí vamos a pagar algún precio. Y por eso yo digo que honremos y demos gracias a Dios de que hemos estado en una iglesia en donde nos han enseñado que seguir a Cristo no es fácil. Que nosotros no nos hemos ido con el mundo a ese evangelio de la prosperidad en donde te dicen vas a ser millonario, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. No, porque eso no lo prometió nunca Jesucristo. Jesucristo dijo que nada nos faltaría, pero nos dijo que tendríamos que cargar la cruz. Entonces, es una buena noticia que tú cargues la cruz. Es una buena noticia que yo cargue la cruz, porque tenemos muchas buenas noticias. Pero no el evangelio de la prosperidad ha convertido, o evangelio entre comillas, al Señor como un genio de la lámpara, y eso está muy distante a hacerlo. Sigamos con las buenas noticias. Fíjense bien, ninguna de estas adversidades es comparable a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Ninguna de estas adversidades es comparable a la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Nosotros tenemos que tener la ilusión, y esto debería de ser suficiente para nosotros, para tener el corazón encendido, porque sabemos que vamos a participar de la gloria del Señor. Cuando nosotros no podamos o no sepamos orar en las dificultades, en los sufrimientos, en las circunstancias, el Espíritu orará por nosotros. Pues ya, ¿qué más queremos? El Espíritu, cuando no sepas qué hacer, qué orar, orará por nosotros. Y dice así, aquí está. Y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad. En el 26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Señor, el Espíritu, hemos recibido un Espíritu que puede hacernos orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres que las cosas se cumplan? ¿Quieres que se cumplan tus anhelos? Ora conforme a la voluntad de Dios. Porque le amamos, hará que todo obre para nuestro bien. Pase lo que pase, dice que hará que todas las cosas obren para nuestro bien. A veces uno ya no quisiera tener esas cosas, pero todo va a obrar para nuestro bien, y yo lo creo, y creo que es una buena noticia. Hemos sido llamados
hemos sido justificados, hemos sido predestinados. Jesús nos glorificó. No seremos excluidos en ninguno de esos puntos. Hemos sido llamados junto con Él. Hemos sido justificados y predestinados. Vamos junto con Él a disfrutar de su gloria. Sépanse esta buena noticia. El Señor está con nosotros y nadie puede estar en contra de nosotros. Tenemos que ver más allá de nuestras circunstancias. Ya hemos obtenido la victoria. Todos los seleccionados de la selección mayor, hemos obtenido la victoria. Esa es una buena noticia, el saber que nosotros hemos sido declarados ganadores. Y otra buena noticia para aquellos y incluso para mí, que a veces sentimos que no hay salida, o que nos está ganando el mundo. Nada ni nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni los ángeles, ni los demonios, ningún poder de las alturas, ni de las profundidades podrá separarnos del amor de Dios. Jesucristo nos da buenas noticias. Todas estas noticias son para aquellos que hemos recibido a Jesús, para aquellos que tenemos con su espíritu, estamos con su espíritu y su espíritu está en nosotros. Así es que voy a pedir que si alguien quiere orar conmigo para que estas buenas noticias sean una realidad en tu vida y en la mía, pues lo tengamos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros. Sí, por supuesto. Bueno, gracias. Una de las cosas que por lo menos en mi vida, Memo, ha sido de mucho impacto al estar estudiando este capítulo número 8 con las personas que estudiamos, y que Dios nos ha hablado, bueno, por lo menos a mí, es poder entender lo que tú nos has dicho con mucha claridad. Todo el capítulo número 7 de Romanos, Pablo está hablando de la ley. Y la ley, lo que Dios nos dio la ley era para protegernos, para cuidarnos, para que lo obedeciéramos, y a través de esa obediencia nosotros pudiéramos encontrar al Señor. Y después de que da toda explicación de la ley, precisamente empieza a hablar de esto que tú nos estás tratando. O sea, yo te escucho y te entiendo lo que nos estás diciendo, porque el pueblo cristiano ha dejado de vivir en el Espíritu Santo. Y yo creo que hoy por hoy, por eso hay tanta derrota, por eso hay tanta confusión, inclusive en cuanto a lo que la Biblia enseña, porque nos hemos dejado llevar los cristianos, no el mundo, estoy hablando de los cristianos, nos hemos dejado llevar por otras cosas. Y creo que lo que hace el Espíritu Santo en nosotros nos enfoca y nos dice con mucha claridad, como tú ya nos los has dicho, todas estas cosas. Empezando por lo más importante, ninguna condenación hay para. Entonces, a partir de esa posición que tú tienes en Cristo, no soy condenado, no hay culpa, no tengo. Entonces, porque como tú nos los explicas y entendemos, todos al tener problemas nos sentimos derrotados, nos sentimos deprimidos, sentimos que no vamos a salir de esta. Sentimos que esto es algo muy fuerte y todo, que por supuesto es lo que Satanás quiere que nosotros sintamos y así nos veamos y que estemos en el suelo. Pero cuando entendemos
lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, la vida que nos da, el poder que nos da, la autoridad que tenemos, la vida del Espíritu, todo lo que nos acabas de decir, entonces es que nosotros, bueno, por lo menos yo en mi vida, es por lo que puedo estar de pie, digamos, ¿no? Porque ante la adversidad, el Espíritu Santo viene y te dice todo esto que acabas de decir, entonces eso que tú sientes, eso que nos estás tratando de decir es, o sea, en el Señor sí se puede. Y otra de las cosas, además de la no condenación, la cosa que nos tiene que quedar muy claro es que el Señor nos declara justos. Y eso quiere decir que delante del Señor nosotros estamos aprobados, estamos sin culpa, podemos vivir rectamente. Y eso es lo que creo que para mí ha sido de mucha enseñanza, obviamente, pero lo más importante y lo que yo creo que el Señor y tú nos estás diciendo es: vívalo. No solamente lo conozcan, no solamente lo lean, ahora vívalo. ¿Cuándo? Cuando se presenta la adversidad. Yo soy más que vencedor, el Señor está conmigo, su Espíritu me va a ayudar. Yo no puedo ser derrotado en el trabajo, en las relaciones familiares, pues en donde sea, ¿no? Creo que para mí ha sido así de mucha enseñanza. Sí, gracias. Perdón, ¿alguien más quisiera aportar algo? Ok. Pues Señor, gracias por este tiempo. Y Señor, como te pedí, pon la mentalidad que estuvo en Cristo Jesús en nosotros, Señor. Pon en nosotros ese hacer estas buenas noticias reales en nuestra vida, Señor. Padre, para los que tienen o tenemos el espíritu entristecido, Señor, te pido que tu poder sea renovador y que estas buenas noticias nos hagan volver a retomar el camino, Señor. Que sean una realidad en nuestra vida, Padre, porque estas noticias sí son superiores a todas. Y que el mundo no nos llene con ideas, con afanes, Señor, sino que tú seas el que nos llene toda la vida, Padre. Te pedimos que sea una realidad en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.